Este conflicto de jurisdicción se presentó entre el Juzgado 40 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá y el Cabildo Indígena Monifue Uruk, Pueblo Huitoto de Bogotá, comunidad en contexto de ciudad, quienes solicitaron que el procesado fuera juzgado de acuerdo con sus usos y costumbres de conformidad con las normas del pueblo Muruy. Como hechos del proceso penal se tienen antecedentes de episodios de violencia verbal y física contra las hermanas por parte del procesado, y como hechos en específico se tiene que el procesado tomó un cuchillo, se devolvió al sitio donde se encontraba su hermana menor de edad y le propinó heridas, después de lo cual huyó del lugar. Las lesiones le ocasionaron a la víctima una incapacidad provisional con secuelas de deformidad física que afectan el cuerpo de modo permanente y perturban funcionalmente el miembro superior izquierdo. Por otro lado, como hechos del conflicto de jurisdicción, se tiene que el Juzgado 40 Penal del Circuito, con función de conocimiento de Bogotá, asumió el conocimiento del caso. Posteriormente, el gobernador y el secretario del Cabildo, Monifue Uruk, Pueblo Huitoto de Bogotá, pusieron de presente al juzgado de conocimiento que mediante el caso de referencia se comprometía a un integrante de la comunidad indígena perteneciente al referido cabildo. Por lo tanto, solicitaron al juzgado poner al procesado a disposición de la justicia propia. Con base en los argumentos que se expondrán a continuación, en la intervención presentada se informó sobre el reconocimiento constitucional de las justicias indígenas, los factores de competencia y condiciones de aplicación de la justicia indígena y, por último, los pueblos indígenas en ciudad y el derecho a la justicia propia. Uno de los ejercicios que el Observatorio Externadista de Justicia Constitucional tiene es el de intervenir en los conflictos de competencia. Conflictos de competencia que en este momento están en cabeza de la Corte Constitucional como consecuencia de la reforma constitucional de 2015, en donde se pasaron muchas competencias del Consejo Superior de la Judicatura a la Corte Constitucional. Dentro de estos conflictos de competencia están los conflictos entre la jurisdicción ordinaria y las justicias propias de los pueblos indígenas, en desarrollo, por supuesto, del artículo 246 constitucional. En esta competencia, la Corte Constitucional nos pidió intervenir en un caso muy interesante sobre una violencia sexual entre dos familiares de un barrio en Bogotá que pertenecen a una comunidad indígena. Se trata de una comunidad indígena en situación de ciudad, como suele denominársele a esas realidades, un poco dislocaciones de nuestra forma en que el ordenamiento jurídico reconoce y protege los pueblos indígenas. La pregunta que nos hacía la Corte Constitucional se refería a identificar cómo valorar el ejercicio de la justicia propia en pueblos indígenas en ciudad. Una pregunta muy interesante que, por supuesto, es transversal a lo que se conoce comúnmente como el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Nosotros, dentro de estas intervenciones a los conflictos de competencia, tratamos no de apresurarnos a tomar una decisión en la medida en que todavía hay muchos medios de prueba que no se han resuelto. De hecho, ese auto que nos convoca usualmente es un auto que además ordena alguna práctica de algunas pruebas. Entonces, en ese sentido, nuestro papel como expertos es más bien de tratar de precisar algunas ideas que pueden rondar en estos casos y que posteriormente le van a facilitar a la Corte Constitucional tomar una decisión. En esta oportunidad nos concentramos en primer lugar, como les mencionaba, en identificar de qué se trata esto del ejercicio de la autonomía por parte de los pueblos indígenas cuando se encuentran en ciudad. Una realidad que sobre todo en Bogotá está trazada por una gran cantidad de complejidades, en la medida en que nosotros en nuestra realidad como distrito podemos identificar pueblos indígenas originarios, anteriores a la fundación de Bogotá, como es el caso del pueblo indígena Muisca, y también podemos encontrar pueblos indígenas que como consecuencia del conflicto armado han llegado
a la ciudad, a buscar nuevas oportunidades, a efectivamente resguardarse del conflicto. Y también tenemos pueblos indígenas incluso de otros países que en este momento están, por decirlo de alguna forma, bajo la jurisdicción de otros países y que han tratado de migrar a otras regiones, como es el caso de los quichua, que son originarios de Otávalo, en Ecuador. En este caso estamos hablando de un pueblo indígena que está en Bogotá como consecuencia del conflicto armado y como consecuencia todavía tiene unos lazos muy fuertes en términos de los resguardos indígenas de su territorio ancestral. Estamos hablando de un pueblo Muruy Muinane, o conocido también vulgarmente como Huitotos, y en donde se había solicitado la competencia. Nosotros lo que hicimos, además de precisar esta situación para entender que la autonomía todavía es muy fuerte en estos pueblos indígenas, como consecuencia de que Colombia tiene una responsabilidad muy grande en términos de pueblos indígenas desplazados, de tratar de regresarlos, de restablecer su situación al territorio. Entonces, en ese caso, la autonomía todavía es muy fuerte. Lo que hicimos fue tratar de mostrar cómo, independientemente de que el pueblo indígena no esté en su territorio, la autodeterminación le permite llevar muchos ejercicios de autonomía a el lugar en donde se encuentre. Y esto partiendo de la base de que el Estado le brinde a los pueblos indígenas la mayor cantidad de herramientas para justamente lograr un escenario en el que su desarrollo no se vea coartado de forma tan brutal como en estas situaciones de desplazamiento. También hicimos bastante énfasis en términos de que se denomina el factor objetivo, que es un factor que se analiza para resolver la competencia entre justicias propias y jurisdicción ordinaria, y que tiene que ver con la nocividad del delito. Nocividad que en el momento en que se propuso este factor partía de la base de que hay unos intereses muy importantes que tienen que mantenerse en la jurisdicción ordinaria y que hay otros intereses que, por el contrario, pueden manejarse por justicias propias. Hicimos énfasis en este factor porque es un factor muy peligroso que tiende a subestimar los sistemas propios de justicia, sobre todo porque parte de la base de la imposibilidad de conocer algunos temas por su gran interés nacional. Y nuestro principal énfasis es que todos los delitos tienen y generan un interés nacional. Es más, para que sean delitos, el derecho penal como última ratio los tiene que reconocer solo si efectivamente suponen un gran interés nacional. Entonces, en ese sentido, ese factor podría permitir excluir cualquier tipo de delito del conocimiento de las justicias propias. Es necesario, nosotros le decíamos a la Corte Constitucional, que por encima de cualquier factor esté la maximización de la autonomía, que es un principio jurisprudencial que se tiene en cuenta en estos casos, y por supuesto garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, lo cual no necesariamente supone sacar del conocimiento de la justicia propia un caso, sino más bien tratar de identificar vías alternativas para garantizar los derechos de la víctima y permitir que la autonomía de los pueblos indígenas, sobre todo en la situación de esta comunidad, se mantenga. El Observatorio Externadista de Justicia Constitucional los invita a consultar el texto completo de la intervención en nuestro sitio web.